tal amigos? Saludos de su amigo Playmobil Coahuila. Antes de empezar quiero agradecer a los que estuvieron conectados el 2 de octubre, que fue un sorteo en vivo que llevamos por los 1000 suscriptores. Y como saben, el afortunado fue Said de la Ciudad de México, y ya le haré llegar lo que viene siendo los premios. Y ya después ahí nos mandas lo que viene siendo un video, una foto, para yo subirlo aquí al canal de YouTube. Muchas felicidades. Y ahora sí, vamos a ver esta referencia que viene siendo el carro de asedio de los Caballeros Halcón, que es la referencia 4869. Contiene 49 piezas. Esta referencia salió en el 2009. Y vamos a ver aquí por atrás, miren, aquí tenemos lo que vienen siendo estos 3 clics o las 3 figuras de los Caballeros Halcón. También viene este caballo blindado, ahí muy bien protegido, lo que viene siendo las armas y el carro de asedio. Se ve muy bien. Con este carro de asedio penetraban los castillos, los caballeros. Ahorita vamos a ver cómo le hacían para pasar con el oponente y empezar a atacar. Pues bueno, vamos a ver primero la referencia y a ver qué les parece, y empezamos. Bien, esto es lo que contiene esta referencia. Viene siendo el manual donde vienen los accesorios, partes del carro de asedio, donde están las 3 figuras o los 3 clics, y estas partes que vienen sueltas, el caballo y estas 3 partes del carro de asedio. Ahora sí, vamos a armarlo. Bien, aquí tenemos a estos 3 caballeros halcón, su caballo y el carro de asedio aquí en la parte de atrás, para ser movido hacia el castillo oponente. Pero quiero mostrarles estas 3 figuras que vienen. Estos dos andan muy molestos. Pues no se ha rasurado. Muy alegre, muy contento este caballero, con sus logos de los Caballeros Halcón. También el caballo, aquí lo tenemos, todo sin las armaduras. Quería que lo vieran así, quería mostrárselos. Ahora sí vamos a ponerles las armaduras para que vean cómo cambian. Bien, aquí tenemos lo que vienen siendo los 3 caballeros, el caballo ya completamente con sus armaduras. Miren, este caballo está muy bien protegido, muy bien blindado. Es un blindaje que trae porque es todo metálico. Su cabeza, lo que es el cuerpo del caballo. Este caballo negro se ve muy bien con esta armadura de color gris. Y lo que vienen siendo los caballeros, los cascos de cada uno de ellos es distinto. Este caballero que estamos viendo aquí, el del caballo, completamente toda su cabeza es rodeada por ese casco. También trae lo que viene siendo la protección aquí en sus brazos. Por los dos lados estamos viendo que viene muy bien protegido. Y lo que trae aquí en su pecho, metálico con el logo de los halcones. Él viene con este tipo de hacha, es un larga, y también lo que viene siendo la banderola con el logo de los halcones. Se ve muy bien así como viene este caballero. Y este otro caballero, el casco es distinto al que vimos ahorita. Por su parte de aquí de atrás viene completamente hasta abajo, hasta el cuello para proteger, hasta lo que es la nuca para protegerlo. Pero en su parte de aquí de adelante, esto no sé si sea solamente de la misma ropa, no se ve muy grueso o algo metálico para protegerlo, lo que viene siendo de su cuello. Pero se ve muy bien así como viene. La arma que trae viene siendo esta bola de acero con picos para dañar al enemigo, y también trae su espada. Pero este caballero aquí atrás trae este tipo de funda para guardar su espada. Y este otro caballero, que es el del arco, aquí estamos viendo que su casco es completamente solamente arribita de la cabeza, pero lleva este tipo malla metálica para proteger su nuca.
y en la parte de aquí atrás trae esta funda para guardar sus flechas. De hecho vienen 3 flechas aquí. También trae para proteger aquí su muñeca, sus manos. Trae su escudo de los halcones y su arco. Muy bien que vienen estos 3 caballeros. Bien, aquí tenemos lo que es este carro de asedio. Probablemente así era llevado a las batallas. Como está completamente así, se ve algo sencillo, pero ahorita al momento de levantarlo se ve sensacional. Y también aquí en esta parte podían sacar estos picos, y probablemente pues que nadie se les atraviese por ahí, porque iba a ser. Y ya llegando a un castillo, probablemente esto también en las puertas, tratar de quebrarlas, porque me imagino que pues en las piedras no creo que fuera a funcionar. Pero se ve muy bien como lo pusieron aquí en esta parte. Y también, ahora sí lo voy a levantar. Lo voy a poner primero aquí de frente, así. Se ve muy bien como lo hicieron. Todo esto como si fuera unos barrotes de madera. Miren cómo va aquí un poquito más arriba, otros más abajo. Lo que es esta parte metálica para poder agarrarlos. Se ve muy bien con este tipo de metálico, lo que les había mostrado al principio. Y aparte también lo voy a ladear tantito para que vean esto. Esto como si fuera metálico. Me imagino que esto se agarraba en el castillo para poder subir con el oponente. Y en la parte de aquí de atrás, esto nada más lo estiramos, baja, es una escalera y una base. Aquí trae 2 orificios para poder adaptar la escalera. Lo bajamos y ahí está, ahí queda. Entonces aquí el soldado subía para poder entrar al castillo. Qué bien queda. Me imagino que esto debe de estar exactamente a la altura de los castillos. Ahorita lo vamos a checar, pero se ve muy bien. También aquí en la parte, esto que trae aquí atrás, no sé si esto era para protegerse. Si aquí se podían resguardar los soldados y por aquí sacar lanzas, no sé, pero viene muy bien lo que viene siendo este carro de asedio. Sobre todo aquí la idea que tuvieron para subir la base y de aquí brincar, y de aquí brincar al castillo. Y pues ahora sí lo vamos a poner ahorita en un castillo para ver si puede pasar de aquí hacia el otro lado. Bien, aquí tenemos a los caballeros halcón ya con su carro de asedio, y de este otro lado tenemos el castillo de los lobos. Aquí puse 2 caballeros, ellos están esperando el ataque. Entonces aquí lo que viene siendo el carro de asedio es como era llevado. Ahí lo llevaban a cierta distancia, tenían que empezar a armarlo. Empezaban a levantar lo que viene siendo esta parte de adelante que les servía como protección, bajar lo que viene siendo esto de sus escaleras, de las escaleras. Entonces esta parte que tenemos aquí, me imagino que era para afianzarnos como una ancla, un soporte para no mover el carro de asedio. Y pues lo empezaban a acercar lo que viene siendo al castillo. Y lo que hacían, suponemos que ellos están esperando el ataque, estos caballeros lobos. Entonces los de arco, los de que estaban acá abajo, empezaban a dispararles pues para que se escondieran un poco y poder mover lo que era este carro de asedio para poder ellos cruzar hacia el castillo. Se acerca aquí
y miren, queda exactamente lo que viene siendo la altura del castillo. Ya solamente estos tipo anclas aquí para anclarnos lo que era el carro de asedio y que no se mueva absolutamente nada. Ya podía subir el caballero aquí por sus escaleras. Queda exactamente. Si encontrábamos a alguien aquí, pues empezaban ellos mismos en la batalla a pelear. Voy a ponerlo aquí por mientras, me lo voy a dejar aquí. Se empezaban aquí a pelear para poder cruzar. Esta era la forma en que usaban estos carros de asedio y le queda muy bien a este castillo para un diorama. También otra forma. Voy a hacer esto hacia atrás. Era irse protegiendo con este mismo carro de asedio, y lo que viene siendo la parte de aquí es esta arma. Entonces, cuando el muro del castillo se encontraba algo débil, empezaban a hacer este tipo de movimiento para poder empezar a golpear el muro y poder tumbarlo. Entonces así ya los caballeros empezaban a entrar por esta parte del muro, algunos por aquí, por arriba, en esta parte, y donde está este, y otros por aquí abajo, y entraba y se hacía la batalla. Queda muy bien para algún diorama lo que viene siendo este carro de asedio. Me gustó mucho cómo se ve muy bien. Y queda muy bien con los castillos, lo que viene siendo la altura. Bien amigos, pues ¿qué les pareció lo que viene siendo este carro de asedio de estos caballeros halcón? A mí me encantó, y más que todo porque se acopla muy bien hacia el castillo oponente. También lo que trae, lo que viene siendo las escaleras, la base para poder pasar al castillo. Viene muy bien también la arma de asedio que trae por la parte de abajo. Viene muy completito este carro de asedio. Ojalá que Playmobil saque otro carro de asedio parecido a este, no importa de qué caballeros sean, pero que salga algo parecido a este porque está sensacional. A mí sí me encantó. Y pues bueno, quiero mandar un saludo a un suscriptor que es Miguel Horta. Saludos Miguel, ahí me dejó un comentario que le mandara saludos y ahí están tus saludos Miguel. Qué bueno que estás suscrito al canal y que dejas tus comentarios. Y pues bueno amigos, esto es todo. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal y también que me puedas seguir por redes sociales. Ahí te las dejo, las redes sociales, para que me puedas seguir. Ahí subo algunas fotos. Y un saludo a todos los suscriptores, a todos mis amigos. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!